Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, creo que estoy un poco ronco, pero bueno. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias por todas las bendiciones que recibimos conforme a tu misericordia y sobre todo porque estás con nosotros presente en nuestra vida, Señor. En cualquier tiempo, en cualquier momento, tú estás ahí con nosotros. Te agradecemos por el diario cuidado que tienes de cada uno de tus hijos, Señor, por permitirnos todavía leer con tu palabra con cierta tranquilidad, pero sobre todo, Señor, gracias por todos aquellos que el día de hoy doblaron su rodilla frente a ti, reconociéndote como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito seas, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues ya estamos aquí de nueva cuenta y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, y que escrito está: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nuestro Maestro, Señor y Salvador Jesús, con todo su amor, nos recuerda esta enseñanza, en donde está implícito lo que es Él. Él es la verdad, también es el primero, y es el verbo en acción con libertad, dando testimonio de su obediencia al Padre Eterno hasta su muerte. Y Él desea que también nosotros seamos obedientes a todas sus enseñanzas para trabajar como Él, participando en el trabajo de compartir las nuevas de salvación, con la misma libertad con que Él la ejecutó. Así que será el mismo sentir que al trabajar proclamando el Evangelio, seremos verdaderamente libres. Así es, conociendo la verdad nos hará libres, dice la palabra. ¿Por qué? Porque es la única verdad absoluta. Si bien hay verdades matemáticas absolutas, también la palabra de Dios es la única verdad absoluta. Ya debatirán quien quiera debatir, pero bueno. Vamos a comenzar con la lectura. Hoy comenzamos con otro libro nuevo. ¿Se imaginan? Ya estamos a medio año. Ya llevamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y hoy comenzamos con Job. Job, la mayoría de los eruditos bíblicos, aquellos que se dedican a estudiar todas estas cuestiones, consideran que el libro de Job es el más antiguo de toda la Biblia. Consideran que fue el primero en ser escrito, inclusive antes del Pentateuco de Moisés, porque la historia de Job está narrada en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob, inclusive de José. Este libro nos muestra un hombre que lo pierde absolutamente todo, su riqueza, su salud, su familia, su reputación, absolutamente todo. Y durante las 2/3 partes del libro, un poco más, Job lucha con la pregunta ¿por qué? Ese es el mero punto que debemos de aprender durante toda la lectura del libro de Job. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa pregunta cuando estamos en medio de la tribulación, en medio de problemas? ¿Por qué nos atrevemos a hacer esta pregunta? ¿Por qué me pasa esto, no? Tenemos que comprender que el libro de Job, perdón, ay, qué feo, nos tiene que dejar la enseñanza de cómo esa pregunta ¿por qué? Se debe de cambiar en otro sentido. ¿Por qué? Porque el Señor, en medio de todas las tribulaciones, en medio de todas las aflicciones, en medio de todos los problemas, está con nosotros, y el Señor jamás de los jamases va a permitir que pasemos por una prueba, por una circunstancia que no seamos capaces de soportar. Nunca nos va a dar más allá de lo que nosotros podemos soportar. Este libro de Job trata de este pobre hombre que lo perdió todo, y un ciclo de preguntas y respuestas entre ellos y sus amigos, que como vamos a ver que con esos enemigos, ¿para qué queremos enemigos? Pero al final vamos a ver la intervención maravillosa que Dios hace, dando respuesta y haciéndole preguntas al mismo Job, mostrándole quién es el soberano, mostrando la sabiduría del Señor. Eso es lo que vamos a ver ya en la parte final de Job. El autor no hay un consenso acerca de quién pudo haber sido el autor del libro de Job. Muchos piensan que fue Moisés, otros dicen que fue Salomón, inclusive hay quienes dicen que fue el mismo Job. Hay unos más aventurados que se atreven a decir que pudo haber sido Esdras.
No se sabe quién fue el autor del libro de Job, así como tampoco la fecha en la que fue escrito. Porque si vamos a lo que dicen los eruditos bíblicos de cuándo fue escrito el libro de Job, probablemente el libro de Job tenga más de 4500 años o ande rondando los 4500 años de haber sido escrito, porque fue escrito antes del Pentateuco de Moisés. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Job. Iniciamos con el capítulo 1 y escrito está: las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Capítulo 2 del libro de Job, escrito está: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Híjole, con esto terminamos la lectura de los primeros 2 capítulos de Job. Luego, híjole, desde los primeros 2 capítulos tenemos una enseñanza muy grande. Imagínense toda la hacienda que tenía Job, todo el dinero en poder que tenía este Job, ¿no? La palabra dice que tenía innumerable cantidad de animalitos, tenía criados, tenía propiedades. Nada más imagínense, para tener todos esos animalitos, de qué tamaño era su terreno. Vemos que tenía 7 hijos, 3 hijas, o sea, muchas propiedades, muchos bienes, una familia muy grande. Y de repente el Señor permite que Satanás le quite todo. El Señor lo permitió porque tiene un propósito más grande, lo vamos a ver cuando leamos el final. Tiene un propósito más grande, pero el Señor permitió que Satanás tocara todos sus bienes. Pero la respuesta de Job es increíble. ¿Qué? Dios da y Dios quita. No blasfemó para nada Job. Y pasado un tiempo, vemos que también Satanás le pide a Dios que le quite la salud, y el pobre Job se llena de llagas absolutamente todo el cuerpo. Y aún así, la palabra dice que Job no blasfemó contra Dios. De hecho, en todos los 28, 38 capítulos que son del libro, 38 capítulos que son del libro de Job, vamos a ver que Job nunca reniega de todo lo que estaba pasando, de todas las tribulaciones que estaba pasando. Tiene dudas, tiene preguntas, desea su muerte, sí, pero nunca blasfemó el nombre de Dios. Vemos aquí también que Satanás se presenta delante de Dios. Satanás es el rey del pecado, y sin embargo Dios en su soberanía permite que se presente delante de él. Satanás no tiene el poder de la omnipresencia que tiene el Señor, que está en todos lados al mismo tiempo. Satanás tiene que recorrer distancias y tiene a sus emisarios que le informan. No es todopoderoso como nuestro Padre. Lo que tenemos que... le quitó todo a Job. Aquí hay algo que tenemos que poner atención, todos los que tenemos la dicha de estar casados. Vemos ahí que la palabra dice que le quita absolutamente todo, todos sus bienes, todas sus casas, todos sus terrenos, y le quita a su familia, a todos sus hijos le quita. Sin embargo, hay una sola cosa que no le quita el Señor, que es a su mujer. No se la quita. Ahora, no lo dice la palabra en el sentido de que la mujer estuviera pasando por la misma aflicción de Job, la misma enfermedad. Lo que sí es que esta mujer sí pasó por la pérdida de bienes y pasó por la pérdida de sus hijos. Un dolor muy grande para una mujer, para cualquier padre. Y sin embargo, estaba junto a Job. No sabemos si estaba pasando por las mismas enfermedades de Job, porque recuerden que dice la palabra que cuando nosotros nos casamos bajo el orden del Señor, nos volvemos uno solo. Eso quiere decir que probablemente esta mujer también estaba enferma como lo estaba Job. Lo que tenemos que ver, lo importante que tenemos que ver es que esta mujer sí blasfemó cuando le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Ella sí estaba enojada, ella sí estaba triste, ella estaba enfadada por todo lo que estaba pasando
Y ella sí estaba culpando a Dios y estaba culpando a Job con esas palabras que le dice, maldice a Dios y muérete. Ella sí pensaba que era un castigo de Dios, que era algo que había hecho. De hecho, cuando veamos la plática que tiene con sus tres disque amigos, vamos a ver que todos ellos culpan a Job de todo lo que le estaba pasando. Sin embargo, la palabra es muy clara en señalar que en ninguna de estas situaciones, hasta lo que leímos el día de hoy, Job blasfemó del Señor. Gran enseñanza que nos tenemos que llevar, porque cuando nosotros pasamos por alguna tribulación, por algún problema, por algún sufrimiento grave, lo primero que hacemos es reclamarle a Dios. Ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Ay, Señor, no que somos bendecidos, sobre todo en esas porquerías de iglesias de la prosperidad, ¿no? De recibe tu milagro. Cuando no se les cumplen las cosas de toma tu carro nuevo, toma tu casa, toma tu trabajo, en vez de reclamarle al zoquete ese que les está prometiendo eso, van y le reclaman a Dios. Perdón, a mí me enfada mucho ese tipo de falsos pastores y falsos maestros que estoy seguro que el Señor tiene un lugar especial reservado para ellos en el infierno porque engañan a la gente. Pero aquí también la gente que se deja engañar al no leer la palabra de Dios y al conformarse con todo lo que le dicen estas personas. Lo que tenemos que aprender hasta ahorita en estos dos capítulos es que en medio de toda tribulación, en medio de todo sufrimiento, Dios está en control de todo. Dios no permite más allá de lo que Él ha designado. Dios nos guarda, aún en donde estemos y con quien estemos, Dios nos guarda. Y que todo va a ser para un propósito mayor. Entonces, hasta el día de hoy todavía podemos seguir haciendo la pregunta, ¿por qué me pasa esto? Cuesta mucho trabajo, de verdad cuesta mucho trabajo no hacerla, porque es muy difícil. Pero cuando leemos la palabra y cuando comprendemos los designios y propósitos de Dios, cambia el sentido de esa pregunta, lo vamos a ver al final del libro. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura del capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, y escrito está, recuerden que estamos leyendo la defensa de Esteban. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra Moisés huyó, y vivió como extranjero, y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo, Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos, como a mí, a él oirán. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon,
y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindieran culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaron al tabernáculo de Moloc y a la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Los transportaré pues más allá de Babilonia. Bueno, miren, aquí está hablando este Esteban, el primer mártir cristiano, y está presentando una defensa dándole una clasecita a los fariseos que se creían expertos en la ley, acerca de, él está haciendo como un recuento de todo lo que viene en las escrituras, pero con el fin y propósito de llegar a que las escrituras señalan a Jesucristo como el Mesías esperado del pueblo de Israel. Ese es el propósito de Esteban. Mañana que concluyamos la defensa de este Esteban, podemos hacer el comentario. Ahorita simple y sencillamente lo que está haciendo Esteban es un recuento a muy grandes rasgos de la palabra escrita que tenían en ese momento, que tenían la ley de Moisés. Entonces, mañana que lo terminemos ya podremos hacer un comentario más extenso. Bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Y si Dios lo permite, mañana estaremos aquí presentes. Bendito Padre, te agradecemos por el tiempo que podemos pasar en tu presencia, Señor, deleitándonos con la lectura de tu palabra. Porque sabemos, Señor, que tú permites estos tiempos, que tú estás en control de todo. Sabemos que tú eres el único Dios y Señor verdadero, que podemos confiar en tu presencia, Señor, estando tranquilos, sabiendo que tú, Señor, pones palabra en nuestra boca para presentar defensa de nuestra fe, pero que también eso nos obliga a leer diariamente tu palabra para conocer lo que escrito está. Te agradecemos por la vida de nuestro hermano Raimundo, por la vida de nuestro hermano Víctor y por la vida de todos nuestros escuchas, Señor, que atentos están cada día, cumpliendo con el propósito de nuestra vida de leer tu palabra, aprender cada día de ella, pero sobre todo, Señor, conocerte por medio de su lectura. Te agradecemos por las provisiones, Señor, por el cuidado y por todo lo que nos has dado el día de hoy en forma de bendición. Te agradecemos por las tribulaciones, por el sufrimiento, por las penalidades, porque sabemos que tú lo permites, pero que nunca nos das nada más allá que no podamos soportar. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, no nos queda más que despedirnos, se me va el avión con tantos problemas, pero bueno, nos vemos el día de mañana, cuídense mucho, descansen, hasta luego.